Dios les bendiga, hermanos. Am, Antes de empezar, el título de esta prédica le puse es mi nombre Jonás, ¿verdad? Porque el día que me dijeron, mi carne dijo que no, ¿verdad? Y me brincó la carne, ¿verdad? Pero el Señor es tan bueno, ¿verdad? Que esa misma noche el Señor me dio tema. Tengo a veces, me gusta leer, ¿verdad? Y tengo a veces apuntado, ¿verdad? Pero esa noche el Señor me dio Jonás, ¿verdad? Y me sentí yo así, ¿verdad? Porque los que conocen el libro de Jonás, ¿verdad? Sabemos que el Señor lo mandó, ¿verdad? Dijo, ve allá y yo fui para allá, ¿verdad? Entonces, ahora en la mañana, pues el Señor me dio el título, ¿verdad? El título de esta prédica es mi nombre Jonás, ¿verdad? Entonces, es para mí, ¿verdad? La palabra primero, ¿verdad? Y si espero, ¿verdad? Que les toque sus corazones también, como lo hizo, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias en Jonás y voy a tratar de leer, ¿verdad? Es un libro corto, son 4 capítulos, para que entendamos, ¿verdad? Lo que Dios, ¿verdad? A través de ese hombre, ¿verdad? Le dicen al profeta rebelde, ¿verdad? Su nombre en hebreo quiere decir paloma, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsís, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsís, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsís, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huida de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para tragarse a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vamos a dejarlo ahí, hermano, ¿verdad? Creo que todos ya han leído ese libro, ¿verdad? Y ¿verdad? Vamos a aprovechar el tiempo, ¿verdad? Se pueden sentar, por favor, ¿sí? Dice, el libro de Reyes verifica, ¿verdad?, que Jonás era una persona real. Eso está en Segunda de Reyes 14:25. Dice, donde hallamos que su profecía, ¿verdad?, había un rey que se llamaba Jeroboam segundo, expandería su reino. Dice, este mensaje le dio popularidad, pero cuando Dios llamó a Jonás para que le predicara a la ciudad de Nínive, capital del imperio asirio, el profeta se rebeló. La historia nos dice que los asirios eran crueles y despiadados, que no les importaba sepultar vivos a sus enemigos, desollarlos vivos, ¿verdad? Desollarlos, para los que no saben, es quitarles la piel, ¿verdad? Esos eran bien malos, ¿verdad? Leyendo, ¿verdad?, sus costumbres de ellos, les picaban un ojo para que no pudieran ver, les cortaban manos, ¿verdad? Entonces esa sociedad se venía abajo.
porque ya esas personas no podían trabajar, no podían ver, entonces los volvían inservibles, entonces eso hacían a todos los varones, entonces esa sociedad ya no, esos hombres no funcionaban, ¿verdad? Como con su fuerza, ¿verdad? Entonces esas sociedades, era una manera cruel, ¿verdad? De castigar a los pueblos, ¿verdad? Entonces Jonás tenía mucho rencor contra ellos, ¿verdad? Fue una de las razones por qué él no quería ir, porque sabía que Dios era bueno, ¿verdad? Y los iba a perdonar, es una de las que él no quería ir, ¿verdad? Dijo, no, porque él sabía que Dios era bueno y los iba a perdonar, ¿verdad? A final de tiempo, ¿verdad? Entonces, desollar los vivos o ensartarlos en postes afilados a pleno sol. Dice, si la ciudad de Nínive iba a ser derribada, pues que sea derribada, ¿verdad? Dijo Jonás. Prefiero desobedecer a Dios antes de que ver a mis enemigos salvos del juicio. Dice, en los 4 capítulos de su libro, Jonás traza sus experiencias y las lecciones que aprendió. En el capítulo 1, la lección de la paciencia de Dios. En lugar de ir a Nínive, Jonás fue en dirección opuesta. Huyó de la presencia de Jehová, lo que quiere decir que renunció a su oficio profético. Dice, Jonás sabía que no podía huir de la presencia de Dios, ¿verdad? Eso lo vemos en el Salmo 39:7, pero sí podía renunciar a su llamado y dejar de predicar. Así llegó a ser un profeta rebelde, ¿verdad? Las causas de su rebeldía eran muchas. Dice, primero tenía una actitud equivocada respecto a la voluntad de Dios. Pensó que era algo difícil y peligroso y tenía la actitud equivocada sobre testificar, pensaba que podía encender y apagar su testimonio, ¿verdad? Muchas veces hacemos así nosotros, ¿verdad? No, pues ahora no tengo ganas, ahora sí, mañana no, ¿verdad? Y fluctuamos, ¿verdad? Que no debe ser eso, ¿verdad? Eso no es agradable a Dios, ¿verdad? Entonces, leyendo ese libro, ¿verdad? Muchas cosas decía, wow, ¿verdad? Yo he hecho eso, ¿verdad? Yo he pasado por ahí, ¿verdad? Y me entristece el corazón, ¿verdad? Dios, nomás que Dios es grande y poderoso, ¿verdad? Entonces dice, pero sí podía renunciar al llamado, dejar de predicar, si llegó la actitud de apagar su testimonio. Cuando le apetecía y no se percataba de que testificaba por Dios o en contra de él, dice, sin importar dónde estuviera. También tenía la actitud equivocada a sus enemigos, ¿verdad? Quería verlos perecer, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros vemos, no lo decimos, pero simplemente no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Verdad? Somos crueles en cierta manera, muchas veces con nuestra actitud, pero, ¿verdad? Entonces, no está bien eso, ¿verdad? Él quería, digo, como él tenía mucho rencor en su corazón, ¿verdad? Y a pesar de que era un profeta, ¿verdad? Hablamos la palabra de Dios, decimos eso, ¿verdad? Pero a veces todavía esas cosas las tenemos estancadas en nuestro corazón y eso no es bueno, ¿verdad? Tenemos que limpiarnos, ¿verdad? Pedirle al Señor que nos limpie, que nos limpie, que nos limpie, ¿verdad? Que saque todas esas raíces de amargura, ese rencor, esa envidia, ¿verdad? Todas esas cosas que corroen nuestra alma, ¿verdad? Dice, la ruta de su rebeldía fue hacia abajo. Dice, descendió a Jope, descendió a las entrañas de la nave, descendió al mar y al vientre del gran pez, ¿verdad? Dice, la desobediencia siempre lleva hacia abajo, pero nótese que a menudo las cosas parecen dar resultados, ¿verdad? Y vemos cuando no estábamos, ¿verdad? Con Cristo, ¿verdad? Que hacíamos cosas, nos íbamos hundiendo, ¿verdad? El Salmo que dice que Él nos sacó del lobo cenagoso, ¿verdad? Nuestra vida se va hundiendo, ¿verdad? Nuestra vida ya de cristianos, nos apartamos de Dios, ¿verdad? De la presencia de Dios, ¿verdad? Nosotros nos apartamos, Él no, ¿verdad? Él decía que en el Salmo 51 que no apartes de mí tu Santo Espíritu, ¿verdad? Entonces nos vamos hundiendo, ¿verdad? Y eso no es bueno, ¿verdad? No es agradable, por eso tenemos que estar, ¿verdad? El pastor nos exhorta, ¿verdad? Seguido a que leamos, a que ayunemos, ¿verdad? Y que estemos avivando ese fuego constantemente, ¿verdad? Amén. Dice, ¿verdad? Dice que las cosas parecen dar resultados, ¿verdad? Incluso para el creyente rebelde, porque la nave lo esperaba y tenía dinero para pagar el pasaje, estaba tranquilo, que incluso se echó a dormir en medio de la tormenta, ¿verdad? Dice, las consecuencias de su rebeldía fueron trágicas y se perdió la voz de Dios porque ahora él tuvo que hablarle en una tormenta, ¿verdad? Y a veces pasamos y Dios nos tiene que a veces jalar las orejas, ¿verdad? Nos hace pasar, ¿verdad? Para que estamos bien y nos olvidamos de Él, ¿verdad? Y ya nos aprieta el zapato, entonces cuando clamamos a Él, y no debe ser así, ¿verdad? En todo tiempo debemos de estar, ¿verdad? Agradecidos, dándole gracias, ¿verdad? Y pidiendo, porque sabemos que Él es nuestra divina providencia en todos aspectos, ¿verdad? En lo espiritual, en lo físico, ¿verdad? En lo trabajo, lo que somos, ¿verdad? Ese temor, ¿verdad? De estar en la presencia, ¿verdad? Que antes yo lo he comentado aquí, ¿verdad? A mí me daba miedo,
¿verdad? Yo cuando estaba joven era una persona insegura, ¿verdad? Y el Señor nos da esa fortaleza, ¿verdad? Nos da esa guianza, ¿verdad? Entonces, yo digo, ¿verdad? Que todo lo que soy, ¿verdad? Él es por Él y para Él, ¿verdad? Él nos da palabra, ¿verdad? Y el propósito de esto es exhortar al pueblo, ¿verdad? Y que su nombre sea exaltado, ¿verdad? Y el pueblo sea edificado, ¿verdad? Amén. Ah, ¿verdad? Se perdió su energía espiritual, se echó a dormir en el interior de la nave, perdió el poder de la oración e incluso su deseo de orar. Dice, los paganos oraban, pero Jonás dormía, ¿verdad? Perdió su testimonio ante los hombres de la nave y perdió su influencia para bien, porque era la causa de la tormenta. También casi pierde su vida, pero vemos qué paciente y magnánimo, ¿verdad? Fue Dios con él, ¿verdad? Y luego viene en el capítulo 2, viene el arrepentimiento, ¿verdad? Y es la lección del perdón de Dios. Dice, Jonás fue antes que todo castigado por las manos amorosas de Dios. Dice, admitió que lo echó al mar y no las manos de los marineros, ¿verdad? Vemos en el versículo 3, ¿verdad? Dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí, ¿verdad? ¿Verdad? Y no lo echó a las manos de los marineros, porque si lo hubiera echado a las manos de los marineros, ¿verdad? Ellos no hubieran tenido clemencia como Dios, ¿verdad? O sea, lo que había pasado, ya sabían quién lo había hecho, ¿verdad? Entonces ellos de coraje de algo, ¿verdad? Lo podían haber algo malo, ¿verdad? No echado a que la ballena lo tragara o simplemente, ¿verdad? Hubieran hecho algo malo con él, ¿verdad? Quizás matarlo, ¿verdad? Dice, es importante. Dice, cuando las pruebas y aflicciones nos llegan debido a nuestros pecados, es importante que reconozcamos la obra de Dios, ¿verdad? Y eso viene en el Salmo 119, 67. Amén, gloria a Dios. Dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Dice en el Hebreo, vamos a leer Hebreos, quiero que abran su Biblia en Hebreos 12, del 5 al 11, por favor, ¿sí? Hebreos 12, del 5 al 11. Amén. Dice, y habéis ya olvidado, voy a leer desde el 4 para que entendamos un poquito mejor. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación de que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por su Hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, ¿verdad? Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, ¿verdad? Y vemos cuando los padres, ¿verdad?, educan a sus hijos, ¿verdad?, se ven los frutos. Quizás pueda haber abandono, ¿verdad? En esta Biblia, en otra Biblia tenía una hoja que encontré, ¿verdad? Y no supo quién de mis hermanas escribió eso, ¿verdad? Decía que mi hijo, dice, se apartará y tocará fondo, pero volverá, ¿verdad? Y eso me intrigó mucho, ¿verdad? Y lo guardé, ¿verdad? Y yo veía eso, ¿verdad? Hacía un recuento de mi vida, ¿verdad? Como cuando no estábamos al Señor, ¿verdad? Todas las cosas que uno hacía, pero escuchaba en el radio una persona que dio testimonio, ¿verdad? Que ella era drogadicta, era alcohólica, ¿verdad? Pero que le daba gracias a Dios por eso, porque a raíz de esa, ella, ¿verdad?, tocó fondo, ¿verdad?, y se vio en una situación tan difícil que eso la orilló a acercarse a Dios, ¿verdad?, a alabar a Dios, ¿verdad?, a reconocer que sin Él no somos nada, ¿verdad?, que vivimos persiguiendo vanidades, ¿verdad?, cosas que llenando vacíos, ¿verdad?, con sustancias, droga, alcohol, muchas cosas, ¿verdad? Y eso no nos lleva a nada, entonces vivimos una vida vacía y pasan los años, pasan los días, pasan los meses, ¿verdad? Y vivimos ese vacío, ¿verdad? Hasta que viene Dios a nuestro corazón y ya esas cosas vemos que son innecesarias, insignificantes, ¿verdad?
Amén. Aleluya. Dice, ¿verdad? Y el significado es el castigo del castigo divino, vemos en Hebreo, ¿verdad? Dice, luego Jonás fue condenado por sus pecados, y esto, después de todo, es el propósito del castigo, ¿verdad? Traernos al lugar de convicción y confesión, ¿verdad? Perdió la presencia de Dios, ¿verdad? En el capítulo 2:4 dice, entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo, mas las aguas me rodearon hasta el alma, rodeó, ¿verdad? Ya en eso es en el 5, ¿verdad? Ya en el Salmo también 51:11 habla de eso, ¿verdad? Dice, admitió que creyó en las mentiras del diablo. En el versículo 8, ¿verdad? Dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y ya meditaba en eso, ¿verdad? En la sociedad, ¿verdad? Nos educan, ¿verdad? Nos moldean a su manera, a que nos comportemos, a que actuemos, a que pensemos, ¿verdad? De cierta manera, ¿verdad? Que no es eso, ¿verdad? Siempre, ahora en Navidad, ¿verdad? No, me da tristeza porque no se celebra lo que se debe de celebrar, ¿verdad? Vemos a la gente afanada en comprar los regalos, la comida, la fiesta, qué vamos a hacer, qué es esto, lo otro, y hacemos a Dios a un lado, ¿verdad? Entonces eso no está bien, ¿verdad? Y eso me traía a memoria, ¿verdad? Esto es lo que decía el versículo eso, ¿verdad? Y muchas veces hacemos así, ¿verdad? No lo decimos, no lo confesamos, ¿verdad? Simplemente ignoramos, ¿verdad? Y le damos la espalda a Dios, ¿verdad? Amén. Dice, mostró verdadera tristeza por sus pecados. En el versículo 9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Amén. Dice, en fe le pidió a Dios perdón, mirando hacia el templo. Dice, como se le enseñaba a los judíos, ¿verdad? Cuando estar siempre viendo hacia el templo, ¿verdad? En las oraciones, ¿verdad? Que hiciera, ¿verdad? Eso está en 2 Crónicas 6:36-39. Dice, esto equivale, ¿verdad? A 1 Juan 1:9, ¿verdad? Dice que si pedimos perdón, pues Dios nos limpia, Dios nos perdona de nuestros pecados, ¿verdad? Amén. Dice, Dios limpió a Jonás y le dio otra oportunidad. De acuerdo a Hebreos 12, del 5 al 11, dice, hay varias maneras en que los cristianos pueden responder al castigo de Dios. Podemos despreciarlo, como Jonás lo hizo durante 3 días, y rezar, confesar. Podemos desmayar y darnos por vencidos, o podemos soportar el castigo de Dios. Dice, confesar nuestros pecados y confiar en Él que hará que todo obre para nuestro bien, ¿verdad? Ya sabemos eso, ya lo hemos leído, ¿verdad? Que todo obra para bien en los caminos de Dios, ¿verdad? Aunque nosotros seamos desobedientes, ¿verdad? Van a venir situaciones, consecuencias por nuestras desobediencias, ¿verdad? Pero el Señor siempre sale glorificado al final de todo, ¿verdad? Amén. Dice, rebelarnos contra la mano de Dios es buscar problemas, ¿verdad? Jonás se sometió y confió y Dios lo perdonó, ¿verdad? Y luego ya viene en el capítulo 3, viene el avivamiento, ¿verdad? Y es la lección del poder de Dios. Dice, la palabra clave de este capítulo es grande, ¿verdad? Jonás vino a la gran ciudad para predicar el mensaje de Dios. Había casi 1 millón de personas en Nínive y alrededor de ella, y la ciudad tenía grandes murallas y torres. Les recomiendo que vean documentales, ¿verdad? Yo veía acerca de eso. Si han visto la muralla china, era algo parecido así, ¿verdad? O sea, los asirios tenían un poder, un ejército poderoso, ¿verdad? Y eran los que asolaban esa región, ¿verdad? Ellos, su pecado grande era la rapiña, ¿verdad? Lo que ellos iban a pueblos, ¿verdad? Y mataban a todo mundo, y a despojar, ¿verdad? A robar y a destruir en todos aspectos, ¿verdad? Entonces era el gran, ese viene en el libro que sigue, es en Miqueas, ¿verdad? Y ahí nos habla un poquito de lo malo que ellos eran, ¿verdad? Dice, era el centro ascendente del imperio asirio, dice, pero era una ciudad pecadora, ¿verdad? Y eso también viene en Nahum 3, dice, ninguna compasión por sus amigos, ¿verdad? Violencia era su principal pecado. Dios le dio a Jonás una gran comisión, predicar a estos gentiles que podían escapar de la ira de Dios y ser perdonados, ¿verdad? Qué mensaje tan grande, ¿verdad? Jonás tenía que sobreponerse a sus prejuicios pecaminosos. Y yo pensaba en eso, ¿verdad? En los prejuicios, ¿a qué se refería, verdad? Muchas veces juzgamos, ¿verdad? Ese no merece, ese es una persona así o asá, ¿verdad? O es un pueblo así o asá, ¿verdad? Y estamos prejuiciados, ¿verdad? Estamos tomando, usurpando el lugar de Dios, ¿verdad? Y eso no nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Eso le corresponde a Dios, ¿verdad?
Eso me hizo pensar, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque en la iglesia hay de todo. Hay personas que han violado, hay personas que han matado, hay personas que han cometido toda clase de pecados, ¿verdad? Pero el Señor es misericordioso, ¿verdad? Y Él nos da oportunidad a todos, ¿verdad? El que quiera, ¿verdad? Tenemos que llevar la palabra, ¿verdad? Para que esa gente conozcan del amor de Dios, ¿verdad? Y que Dios perdona, no importa. No importa, ¿verdad? Que si usted conoce en su familia algún vecino, ¿verdad? Que se siente uno indigno. Se siente uno indigno y dice, no, no, Dios no me puede perdonar, ¿verdad? Yo he cometido esto, he sido el más malo de todo el mundo. No importa. Para Dios no importa eso. Si usted viene con un corazón contrito y humillado, Dios, la salvación es para todos, ¿verdad? La salvación no tiene precio para nosotros, ¿verdad? No nos cuesta nada, es gratuita, ¿verdad? Y no es por obras. No es por obras, es el amor, ¿verdad? Es la misericordia de Dios, ¿verdad? Amén. Dice, entonces Dios obró un gran cambio en la ciudad, dice, porque desde el rey hasta el ciudadano más humilde, ¿verdad? Ahí vemos que toca todos los estratos sociales, desde el más pobre hasta el más rico, ¿verdad? Toda esa palabra llegó, ¿verdad? Y tocó el corazón, dice, mostraron temor y arrepentimiento, dice, dos cosas contribuyeron a esto, el mensaje de Jonás y el milagro de la liberación de Jonás del gran pez, ¿verdad? Se corren las noticias, ¿verdad? Vieron que Dios hizo ese milagro, ¿verdad? Y yo en eso leía también en otra parte, de que es la soberanía de Dios, ¿verdad? Para nuestra lógica humana eso no tiene sentido, ¿verdad? Que un pez se traiga una persona, ¿verdad? Y que esté dentro de ello y viva, ¿verdad? Pero para Dios no es imposible, ¿verdad? Vemos en la célula, ¿verdad? Cuando los hermanos se fueron de vacaciones, hablábamos de lo que había el pastor, ¿verdad? Y tocábamos palabras, ¿verdad? De la fortaleza, de la justicia, ¿verdad? De los sinónimos, de los antónimos, de todo eso, ¿verdad? Y hacía preguntas yo, ¿verdad? Y se venían pasajes, ¿verdad? Cuando uno lee la Biblia parece que no, pero se va revelando, ¿verdad? Y uno de los pasajes que me tocaban a mí, ¿verdad? Cuando ellos iban en la barca, los apóstoles, ¿verdad? Iban con Dios, iban con Jesús, ¿verdad? Y Jesús estaba dormido, ¿verdad? Y ellos temían, ¿verdad? Y cuando le decía, ay, nos vamos a hundir, nos vamos a morir, ¿verdad? Él dijo, hey, para. Simplemente así, ¿verdad? El creador del universo, del cielo y de la tierra, ¿verdad? Pero entonces para él no hay imposibles, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, es bien bonito pensar y meditar en eso, ¿verdad? Dice, llevó 3 días recorrer todo Nínive, pero el avivamiento llegó el primer día del ministerio de Jonás. El pueblo creyó a Dios. Dice, demostrando su fe con obras de contrición, ¿verdad? Obras de contrición, ¿verdad? Lo dice, ¿verdad? Corazón contrito y humillado, ¿verdad? Reconocer nuestros pecados, ¿verdad? Que le fallamos al Señor y venir, ¿verdad? Y decir, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, ¿verdad? La hermana Nidia menciona eso, ¿verdad? De que todos los días debemos, ¿verdad? Porque somos humanos, ¿verdad? Y no somos perfectos, ¿verdad? Y tenemos que, ¿verdad? Diario pedirle a Dios, ¿verdad? Porque de una manera, ¿verdad? A veces tenemos caracteres explosivos, ¿verdad? A veces como Pablo, ¿verdad? Alguien hace, entonces ya nos rebasó esto, ¿verdad? Y nos exaltamos, ¿verdad? Nos enojamos, ¿verdad? Y a veces decimos o hacemos o pensamos lo que no debemos de pensar, ¿verdad? Y eso no está bien, ¿verdad? Dice, y Dios les perdonó, dice, esta fue sin duda una de las cosechas de evangelización más grandes de la historia, ¿verdad? Muestra lo que Dios puede hacer con un frágil instrumento humano dispuesto a predicar el mensaje de Dios, ¿verdad? Y yo pensaba en los grandes evangelistas, ¿verdad? Pensaba en Billy Graham, ¿verdad? En Gigi Ávila, Spurgeon, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Los que, la historia de la iglesia, ¿verdad? Esa es gente que se paran en la brecha, ¿verdad? Y no importa, ¿verdad? Yo pensaba en los hermanos, ¿verdad? El hermano Memo, ¿verdad? Y la hermana Karen, ¿verdad? Que ellos van a lugares cuando ellos platican, ¿verdad? Y wow, ¿verdad? Y se requiere, ¿verdad? Confiar en Dios, ¿verdad? Porque son lugares bien peligrosos, ¿verdad? A veces he visto documentales sobre las maras, ¿verdad? Y da temor, ¿verdad? Y yo me imagino ellos cuando van a las cárceles, ¿verdad? Digo, wow, eso requiere mucho amor a Dios, ¿verdad? Y yo los admiro por eso, ¿verdad? ¿Verdad? Gloria a Dios por ellos, ¿verdad? Amén. Aleluya, dice. Muestra lo que Dios puede hacer, ¿verdad? Con un instrumento humano, ¿verdad? No, nunca se minimice usted,
¿verdad? O sea, que diga que yo no, ¿verdad? Vemos a través en la Biblia, ¿verdad? Que muchos dijeron, no, yo no puedo hablar, soy tartamudo, yo no quiero. Jeremías, ¿verdad? Jonás no quiso ir, ¿verdad? Pero Dios, ¿verdad? Si tenemos la disposición, ¿verdad? Él nos da, no somos nosotros, ¿verdad? Es Dios, ¿verdad? Que nos da, ¿verdad? Preguntaba al hermano que si estaba nervioso, pues no, ¿verdad? O sea, no es para mi gloria, es para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces yo me puse a estudiar, ¿verdad? Lo que Dios me dio, ¿verdad? Para que, le digo, a mí primero me tocó, ¿verdad? El Señor me dio esa misma noche el mensaje, ¿verdad? Y todos podemos, querer es poder. Amén. Amén. Dice, Jesús usó a Nínive para ilustrar un punto importante. Vamos a Mateo 12, del 38 al 41. Amén. De edad dice, la generación perversa demanda señal. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenación, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar, ¿verdad? Estaba Jesús hablando, diciendo que Jonás era una cosa, pero Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, amén. Y se predicó 3 años a esa generación y reforzó sus mensajes con milagros. Sin embargo, no querían arrepentirse ni creer. Los ninivitas oyeron un sermón y un predicador. Y ese sermón enfatizaba la ira de Dios, ¿verdad? Decía que si no se arrepentían, Dios se los iba a castigar, ¿verdad? Y Dios les hablaba con amor, Jesús les hablaba del amor de Dios, ¿verdad? Y no hicieron caso, ¿verdad? Dice, sin embargo, se arrepintieron y fueron perdonados. Los judíos oyeron durante 3 años al Hijo de Dios. Dice, oyeron el mensaje del perdón de Dios, sin embargo, rehusaban a arrepentirse, ¿verdad? Y hace un comentario, dice, sin duda, su condenación será más grande, ¿verdad? Y pensaba yo, se nos habla, ¿verdad? Y nos rehusamos, ¿verdad? Muchas veces da tristeza, ¿verdad? Que nuestros vecinos, nuestros familiares, ¿verdad? Pensaba yo, ¿verdad? ¿Cuál es tu Nínive? Tu vecino, tu hermano, tu familia, ¿verdad? Hay mucha gente que necesita, ¿verdad? Mucha gente que necesita, ¿verdad? Y nosotros en el trabajo, ¿verdad? Nuestro testimonio cuenta mucho. ¿Verdad? Que a veces decimos, no, yo soy cristiano, ¿verdad? Y a veces decimos o actuamos de una manera y luego decimos, míralo, ¿verdad? Estamos bajo la lupa todo el tiempo, ¿verdad? Todos tenemos que cuidar nuestro testimonio, ¿verdad? Ya en el capítulo 4 dice, habla sobre la rebelión, dice la lección y ahí es la lección de la compasión de Dios, ¿verdad? Dice, si usted hubiera escrito este capítulo final, quizás hubiera mostrado a Jonás en la ciudad de Nínive, enseñando al pueblo, ayudándolos en sus decisiones espirituales, pero Dios no lo escribe así. Dice, en lugar de hallar a un predicador regocijándose, nos hallamos con uno rebelde, furioso contra el pueblo y contra Dios, ¿verdad? Vemos a un adulto actuando como un niño, un creyente actuando como incrédulo, ¿verdad? Eso me hizo pensar, ¿verdad? En mí, ¿verdad? A veces nos comportamos así como venía en la mañana, estaba pensando como un niño caprichudo, ¿verdad? Que dicen esto, no, ¿verdad? Y patalean y wow, ¿verdad? Y dice uno, caray, ¿verdad? Y a veces criticamos a los niños, pero en cierta manera nosotros somos así, ¿verdad? También a veces, ¿verdad? Comportamos de esa manera, ¿verdad? Pablo lo dice que ya no debemos estar tomando leche, ¿verdad? Debemos estar comiendo vianda, ¿verdad? Y debemos de crecer, ¿verdad? También otra cosa, ¿verdad? Que no debemos de esperar que todos estén a nuestro nivel, ¿verdad? Porque la disposición es bien importante, pero ¿verdad? El crecimiento es individual, ¿verdad? Y es como uno quiere, ¿verdad? Y madurar, ¿verdad? Y aprender de los unos de los otros, ¿verdad? Estar aprendiendo de los unos de los otros, ¿verdad? La palabra, ¿verdad? Ahí hay todo, ¿verdad? Si obedeciéramos, estuviéramos ricos en todo,
¿verdad? En lo espiritual, en lo material, ¿verdad? Seríamos así como Salomón, ¿verdad? En ese aspecto, ¿verdad? Pero sin llegar a la desobediencia, ¿verdad? Pero la palabra es algo bien tremendo, ¿verdad? Ah, gloria a Dios. Dice, vemos a un adulto actuando como un niño y creyente actuando como un incrédulo. Vemos a Jonás sentado fuera de la ciudad, tratando, allá hay un poco de comodidad, ¿verdad? Y en realidad esperando que el juicio de Dios cayera sobre ellos, ¿verdad? Es cuando está la calabacera, ¿verdad? Y él esperaba a ver si Dios cambiaba su parecer, ¿verdad? Dice que Dios se arrepintió, ¿verdad? Y ya habíamos discutido que Dios no se arrepiente de lo malo, ¿verdad? Entonces Jonás estaba esperando eso, que Dios, ¿verdad? Como fueron malos, ¿verdad? Que él quería ver así que, como decían los apóstoles, ay, mándales fuego, Señor, ¿verdad? Castígalos, ¿verdad? Y no pasó así, ¿verdad? Que creció la calabacera, ¿verdad? Y él se compadecía más, ¿verdad? Dios le mandó un gusano, ¿verdad? Que se secara y él se compadecía más de una planta, ¿verdad? Que ni tú la creaste, le decía a Dios, ni a eso, ¿verdad? Y tú te compadeces más que de un pueblo, ¿verdad? Donde hay animales, donde hay, menciona la cantidad de gente, ¿verdad? 120,000, ¿verdad? Hasta 1,000,000, ¿verdad? Porque es una ciudad grande, ¿verdad? Y él tenía más compasión de una planta que por la gente, ¿verdad? ¿Soy yo así? Algunas veces, ¿verdad? Decimos no, ¿verdad? Pero a veces lo hacemos, ¿verdad? So, gloria a Dios. Dice, ¿verdad? Aquí tenemos lo asombroso. Dios envió un gran despertamiento bajo la predicación de un hombre que ni siquiera amaba las almas del pueblo al cual predicaba, ¿verdad? Y así somos a veces nosotros, ¿verdad? Dice, esta es la lección clave del libro, el amor y la compasión de Dios por las almas perdidas. Jonás dice, se autocompadecía e incluso sintió lástima por la planta que le cobijaba y luego murió, pero no tenía ningún amor ni compasión por las multitudes de la ciudad de Nínive. Dice, es posible servir al Señor y sin embargo no amar a las personas. Qué diferente es Jonás en este capítulo de Jesucristo, porque Jesús miró a la ciudad de almas perdidas y lloró, ¿verdad? Jesús veía a su pueblo, ¿verdad? Que no le hacían caso, ¿verdad? Y él se conmovió, ¿verdad? Y lloró, ¿verdad? Dice, Dios podía controlar el viento y las olas, ¿verdad? En el capítulo 1 habla de eso, dice, podía controlar el pez en el capítulo 2, la enredadera, el gusano y el viento en el capítulo 4, pero no podía controlar a Jonás sin la rendición del profeta. Dice, todo en la naturaleza obedece a la palabra de Dios, ¿verdad? Y esto se me hace, excepto los seres humanos, todo obedece a Dios, el universo completo, ¿verdad? Nosotros, los animales obedecen, las plantas obedecen, ¿verdad? Vemos que las estaciones del año, todo a su tiempo, todos los animales, ¿verdad? Todos obedecen a Dios y el humano somos desobedientes, ¿verdad? Dios nos dio inteligencia, ¿verdad? Pero muchas veces la mal usamos, ¿verdad? Esa inteligencia la desperdiciamos, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice, y estos tienen la más grande razón para obedecer, ¿verdad? Vemos que Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Él nos ha perdonado, ¿verdad? No importa cuán pequeño o cuán grande sea tu pecado, ¿verdad? Hemos recibido el perdón de Dios, dice. Al parecer Jonás arregló cuentas con Dios, confesó sus pecados y continuó su ministerio, ¿verdad? Y Dios en efecto perdonó la ciudad de Nínive durante un siglo y medio, 150 años, ¿verdad? Y vemos otra vez al humano que vuelven a caer a lo mismo, ¿verdad? Vemos al pueblo de Israel a través de la Biblia, ¿verdad? La desobediencia, Dios perdonándolos, Dios mandándoles castigo, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Yo no quiero decir ustedes, ¿verdad? Pero así somos, ¿verdad? Desobedientes, ¿verdad? Venimos, pedimos perdón, ¿verdad? Y no hay que abusar de la misericordia de Dios, ¿verdad? Ni su amor tampoco, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice, por supuesto, dice, Jonás es un tipo de Jesucristo, ¿verdad? Ya vemos en Mateo 12, 39 al 41, dice, en su muerte, sepultura y resurrección. Dice que Jesucristo fue más grande que Jonás en su persona, ¿verdad? Ese es el Hijo de Dios, ¿verdad? Su alcance, el mundo entero, no una ciudad. Su sacrificio murió para salvar a otros y su amor por quienes no lo merecían. Algunos ven a Jonás con un cuadro de la nación judía, dice, desobediente, echada de su tierra, tragada por el mar de los gentiles, preservada a pesar de la oposición, traída de regreso y teniendo una segunda oportunidad, ¿verdad? Y ese es el Dios al que le servimos, ¿verdad? Un Dios de segundas oportunidades, ¿verdad? No importa nuestra desobediencia, nuestros pecados, ¿verdad? Él siempre está, ¿verdad? Que tengo un cuadro en la casa que
está Cristo, ¿verdad? Y dice que su amor es así, como sus brazos extendidos, ¿verdad? Y más grande que eso, ¿verdad? Y Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno, ¿verdad? Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios.